Ahora pueden ver, hay un poco de viento. Yo soy Olga Azcurra, soy médico peruana, soy médico nefróloga. Actualmente me encuentro en mi cuarta misión en Mozambique, después de un ciclo de vida mío y de un ciclo también de MSF en mi vida. Yo comencé Médicos Sin Fronteras a los 33 años, me casé en la misión, me casé en África, en Nairobi. Mi hija nació en Nairobi, ella es keniata, es masái, como bromeamos, y vivo en Londres desde hace 10 años. Mis hijas ya han terminado su educación universitaria. Yo regreso por mi pasión, que es África, a trabajar por Médicos Sin Fronteras, esta vez en mi misión en Mozambique, en VIH y SIDA, en la ciudad de Beira. Hubo mucha destrucción en nuestro centro primario de salud Muñaba. Todo el techo que pueden ver aquí arriba, todo fue destruido. Fue destruido el techo del otro lado de las consultas externas. También fue destruido y fue llevado por el ciclón los procesos o las historias clínicas de los pacientes. En las historias clínicas de los pacientes tenemos toda la información. Los pacientes con VIH, SIDA, que están en tratamiento antirretroviral. Ahora pueden ver, hay un poco de viento, a ellos le llaman ventanilla a estos, son vientos fuertes que todavía siguen. Tenemos toda la historia clínica, tenemos qué régimen está el paciente, en qué estadio está el paciente, qué enfermedades oportunistas ha tenido el paciente. Es todo el registro de los datos muy importantes para nosotros para saber si vamos a cambiar o no el tratamiento. Pero el segundo fenómeno fue que los pacientes no vinieron a la consulta porque el centro estaba cerrado. Los pacientes se fueron a sus casas destruidas, fueron a ayudar a otros familiares, no tomaron el tratamiento. Al no tomar el tratamiento hablamos de adherencia. Para un tratamiento antirretroviral necesitamos, para que sea efectivo, necesitamos un 95% de adherencia. ¿Qué significa 95% de adherencia? Que el paciente solamente puede postergar 2 dosis al mes. Postergar en la hora, o sea, por decir, si no lo toma a las 8, lo puede tomar a las 10. Pero solamente 2 veces. Si el paciente demora más de 2 veces al mes, olvida más de 2 veces al mes, ya estamos hablando de una disminución de adherencia y una posible resistencia al tratamiento. Ahora ustedes imagínense, pacientes desaparecieron 2 semanas, desaparecieron 3 semanas, perdieron la medicación. O sea, estamos hablando de pacientes que la adherencia fue 0 durante 2 semanas o 3, y posiblemente estos pacientes están pasando ahora por una resistencia al tratamiento del primer régimen, y ahora estamos nosotros entrando para cambiar a un segundo régimen con urgencia, porque al tener resistencia al tratamiento, estos pacientes están expuestos a cualquier infección oportunista con una alta mortalidad y alta morbilidad. En esa etapa realmente es urgente la acción que está tomando Médicos Sin Fronteras en los centros primarios de salud. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse al canal o compartan el video. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.